Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de estadística inferencial. En este video veremos nuestro último paso para llevar a cabo una prueba de hipótesis que consiste en decidir si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Para poder comprender este paso, vamos a estudiar antes los tipos de error. Es bastante evidente que cuando uno toma una decisión puede equivocarse al tomarla. Es decir, no siempre tenemos certeza absoluta de que vamos a estar en lo correcto o en lo incorrecto. Siempre hay un determinado grado de probabilidad de que nos equivoquemos. Entonces, en general vamos a tener las siguientes posibilidades que podemos observar en esta tabla. Puede suceder, por ejemplo, que la hipótesis nula sea verdadera y que en términos reales las poblaciones que estamos comparando no difieran, por ejemplo, en términos de sus medias. Entonces, cuando esto ocurra, hay dos posibilidades que nosotros como investigadores podemos hacer. La primera es no rechazar la hipótesis nula. Si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, estaríamos tomando una decisión correcta, puesto que, como acabamos de mencionar, la hipótesis nula es verdadera. Entonces no queremos rechazar una hipótesis que es verdadera. Por el contrario, si llegáramos a la conclusión de que debemos rechazar la hipótesis nula, estaríamos incurriendo en un error tipo 1 o alfa, es la manera en la que se le suele llamar. Luego, por otro lado, podría ocurrir en alguna investigación que la hipótesis nula sea falsa, es decir, que las poblaciones que estemos comparando verdaderamente difieran. Pero nosotros como investigadores, al no conocer propiamente las poblaciones, podemos tomar dos decisiones también. Una sería no rechazar la hipótesis nula, y en ese caso estaríamos cometiendo un error. Y a ese error de no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, se le conoce como error tipo 2 o error beta. Luego la otra posibilidad sería rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa, y esa claramente sería una decisión correcta. Tendríamos que rechazarla ya que no es una afirmación verdadera. Así vamos a definir entonces el error tipo 1, como ya hemos dicho, como rechazar la hipótesis nula o una hipótesis nula cuando ésta es verdadera, y vamos a definir el error tipo 2 como no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Ahora vamos a hablar entonces de otros conceptos que son bastante importantes. El primero de ellos es el concepto de nivel de significancia. El nivel de significancia se designa con la letra griega alfa y se define básicamente como la probabilidad de cometer un error tipo 1. En general, se utilizan valores de alfa como 0.01 o 0.05. Para ciencias sociales o de la salud es bastante común encontrar este valor. Para algunos otros campos más específicos como la biología o algunas ciencias un poco más exactas se utilizan valores más pequeños. De hecho, para otras disciplinas aún más exactas o más duras como la física, se suelen utilizar valores muchísimo más pequeños. Entonces, básicamente este nivel es, como ya dijimos, la probabilidad de cometer un error tipo 1. Si nos damos cuenta es una probabilidad bastante pequeña. Si la transformáramos en un porcentaje sería el equivalente de 5%. Entonces estamos asumiendo que queremos tener una probabilidad muy pequeña de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Es muy difícil tener una probabilidad muy pequeña, es decir, una probabilidad de cometer un error tipo 1 muy pequeña. Y en realidad cuando tratamos de hacer más y más pequeña esta probabilidad, pasan algunas cosas no deseadas, por ejemplo, que incremente la probabilidad de cometer un error tipo 2. Bueno, ahora hay otro concepto que es el de nivel de confianza, que se define básicamente como 1 menos alfa, y se define entonces como la probabilidad de no cometer un error tipo 1. Entonces, si alfa, como nuestro ejemplo, es 0.05, el nivel de confianza sería de 1 menos alfa, y esto sería igual a 0.95. En general, el nivel de confianza en muchas ocasiones se suele expresar como un porcentaje, en este caso sería 95%. Ahora vamos a definir la letra beta como la probabilidad de cometer un error tipo 2, recordando que el error tipo 2 consiste en no rechazar una hipótesis nula que es falsa. Adicionalmente, hay un concepto más que es el de potencia de la prueba, que básicamente es 1 menos beta, y entonces lo podemos definir como la probabilidad de no cometer
un error tipo 2. Estos son términos bastante usados en estadística y aunque propiamente nosotros no vamos a estudiar o considerar en gran detalle el error tipo 2 ni estudiaremos la potencia de la prueba, son conceptos importantes que se deberían de estudiar y que en un curso que no sea introductorio sería importante seguir desarrollando. Como observaciones muy importantes que deberían de mantener en su memoria, vamos a señalar que las probabilidades de alfa y de beta, es decir, la probabilidad de cometer un error tipo 1 y la probabilidad de cometer un error tipo 2, no son complementarias. Es decir, si alfa vale 0.05, beta no tiene por qué valer 0.95, sino puede tener otros valores diferentes. En muchas ocasiones se suele creer erróneamente que estas dos probabilidades son complementarias cuando no lo son. Como segunda observación, digamos que alfa y beta siempre deben de ser lo más pequeñas posibles. En el caso de beta, de la probabilidad de cometer un error tipo 2, a pesar de que no la estudiaremos, sí vamos a decir que una manera de controlarla es teniendo muestras grandes. Entonces, entre más grande sea el tamaño de las muestras con las que estemos trabajando, la probabilidad de cometer este tipo de error se va a reducir lo suficiente hasta un nivel que pudiéramos considerar óptimo. En el caso de nuestro curso, vamos a estar trabajando más bien con los valores de alfa y entonces justamente vamos a procurar tomar valores lo suficientemente pequeños. Trabajaremos en realidad con valores de alfa de 0.05. Y como tercera observación, vamos a decir entonces justamente que vamos a seleccionar un valor de alfa fijo, que ya lo he mencionado, y de momento omitiremos señalar el valor de beta. Simplemente se puede controlar como ya he mencionado. ¿Para qué sirve el nivel de significancia y para qué sirve el valor de t, por ejemplo, observada que obtuvimos en la prueba estadística que realizamos en el video pasado? Sirve para crear lo que se conoce como zonas de rechazo de la hipótesis nula. Todas las pruebas paramétricas funcionan más o menos de la forma en la que vamos a explicar a continuación la prueba T-Student para muestras independientes. Como ya hemos dicho, podemos tener pruebas de una cola o de dos colas. Vamos a comenzar explicando la de dos colas, que es el caso en el que estamos trabajando en nuestro ejemplo. Entonces, sabemos ya que la hipótesis nula diría que la media de una población y la media de otra son iguales, o en su defecto, como nosotros lo hemos escrito, la media de una población menos la media de otra es igual a cero. Y por el contrario, la hipótesis alternativa afirma que la media de ambas poblaciones son diferentes, o como nosotros lo escribimos previamente, que la media de una población menos la media de la otra es diferente de cero. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente, vamos a recordar un concepto. Cuando nosotros tenemos dos poblaciones con varianzas desconocidas, nosotros seleccionamos una muestra de cada población respectivamente, podemos teóricamente crear una distribución muestral. Esta distribución muestral nos permite saber de qué forma se distribuyen las diferencias de medias entre todas las posibles muestras de nuestras poblaciones. Entonces, un resultado interesante que dijimos cuando estudiamos la distribución muestral de diferencia de medias es que la diferencia entre la media de una población y la media de otra población es precisamente la media de la distribución muestral de diferencia de medias. En este caso, y en todas las pruebas paramétricas, en general en todas las pruebas estadísticas se va a hacer así, vamos a asumir como verdadera la hipótesis nula. Entonces, eso es, digamos, una regla. Se va a asumir que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que no hay diferencias entre las poblaciones que estamos comparando o entre las muestras que estamos comparando en realidad. Y entonces, como estamos asumiendo como verdadero que no hay diferencias, precisamente estamos llegando a la conclusión de que la diferencia entre la media de una población y la media de la otra es cero. Y entonces, por lo que vimos cuando estudiamos las distribuciones muestrales, la distribución muestral precisamente debería de tener entonces también media cero. Es decir, si la media de la población 1 menos la media de la población 2 es igual a cero porque estamos asumiendo como verdadera la hipótesis nula, entonces la media de nuestra distribución, que es esta que estoy señalando, debe de ser cero.
Entonces, eso nos lleva, tomando el otro resultado que estudiamos en ese momento cuando hablamos de las distribuciones muestrales, a que la distribución muestral que tenemos aquí va a tener la forma de una distribución T. Entonces, lo interesante en síntesis es que la prueba T de Student para muestras independientes va a tener como base o como fundamento una distribución T que tiene media 0 y que va a depender de los grados de libertad que tengamos. Es decir, si tenemos 10 grados de libertad, será una distribución T en concreto. Si tenemos 20 grados de libertad, será otra distribución T en concreto. Para nuestro ejemplo teníamos 18 grados de libertad, entonces eso nos da una distribución T. Ahora, ¿cuál sería la lógica para rechazar o no rechazar la hipótesis nula? Vamos a pensar que tenemos dos poblaciones, A y B. Entonces tomamos una muestra A1, obviamente extraída de la población A, y una muestra B1, obviamente extraída de la población B. Entonces, si la media de estas muestras, es decir, la media de la muestra A1 y la media de la muestra A2 son muy similares, cuando nosotros las restemos, que es precisamente lo que hace la prueba T de Student, vamos a encontrar que esa resta va a estar muy cerquita de un valor igual a 0. Entonces vamos a obtener una T muy cercana a 0, es decir, se va a encontrar en esta parte, que es la zona central de la distribución. De hecho, en toda la parte que está de blanco sería la región. En ocasiones se le suele llamar región de aceptación o de no rechazo. Entonces, básicamente serían todas aquellas diferencias de muestras para las cuales nosotros vamos a considerar que son lo suficientemente similares para decir que no podemos rechazar la hipótesis nula, que debemos de mantener la afirmación de que las poblaciones son iguales o al menos son muy parecidas. Por el contrario, cuando tenemos dos muestras cuyas medias son muy diferentes, al momento de restarlas, sus valores van a ser muy diferentes de cero. Por ejemplo, podríamos encontrar, digamos, una t igual a 2, que tal vez estaría por aquí. Entonces, esos valores que se van alejando de cero van quedando en las colas de la distribución. De tal manera que, como nosotros estamos asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, para poder rechazarla necesitamos encontrar valores de t que se encuentren muy alejados de la parte central de la distribución, es decir, que se encuentren en estas zonas grises que de hecho se consideran o se llaman como zonas de rechazo o regiones de rechazo. De hecho, en la imagen podemos observar que dice aquí precisamente que cuando estemos en esa zona vamos a rechazar la hipótesis nula. De forma análoga sucede con las pruebas unilaterales. Aquí la única diferencia es que en lugar de considerar ambas colas de la distribución, vamos a considerar una sola. En la prueba de dos colas tomábamos las dos porque no sabemos cuál es la dirección de la diferencia, es decir, no sabemos si al restar la media de la población 1 y la media de la población 2 obtendríamos un valor positivo o un valor negativo. Entonces es bastante claro que los valores a la derecha de la distribución son positivos y los valores a la izquierda son negativos. Entonces hay que mantener esas dos colas precisamente porque tenemos una interrogante en saber si la diferencia será ya sea positiva o negativa. Sin embargo, cuando tenemos certeza, por ejemplo, de que la diferencia va a ser positiva, utilizaríamos una prueba unilateral o una prueba de una cola, considerando la cola derecha, como es este caso. Sabemos aquí también que la media va a ser 0 y entonces los valores que están a la derecha son positivos. De manera equivalente, si sabemos que los valores que vamos a encontrar o la diferencia va a ser negativa, deberíamos de considerar una cola izquierda. De manera concreta, lo que debemos de saber es lo siguiente. Cuando nosotros realizamos una prueba T de Student, hemos dicho ya que tenemos un determinado número llamado grados de libertad, que en el ejemplo en el que estamos trabajando, esos grados de libertad son igual a 18. Y adicionalmente debemos de definir un nivel de significancia. Para nosotros ese nivel de significancia va a ser de 0.05. Entonces, con base en estos dos valores, los grados de libertad y el nivel de significancia, nosotros podemos saber en qué punto de nuestra distribución comienza las zonas de rechazo. Y para ello podemos utilizar una tabla como la siguiente.
Entonces aquí tenemos lo que se conoce como valores críticos de t o valores teóricos de t, también se les suele denominar. Y entonces podemos observar justamente que tenemos dos valores. Por un lado los grados de libertad. En nuestro caso estamos trabajando con 18 grados de libertad, puesto que recordemos que tenemos dos muestras de tamaño 10 y la fórmula es n1 más n2 menos 2. Eso es 10 más 10 menos 2, que es 18. Y entonces tenemos que utilizar un nivel de significancia, que sería el valor alfa. En este caso vamos a usarlo para una prueba de dos colas, puesto que nuestra prueba es de esta naturaleza. Si tuviéramos una prueba de una cola, utilizaríamos esto de aquí arriba. Entonces, el nivel de significancia para una prueba de dos colas sería el que observamos aquí, que es 0.05. Y entonces eso nos dice que nosotros debemos de intersecar la fila donde tenemos los 18 grados de libertad con la columna de nivel de significancia. Entonces el valor que se encuentra en la intersección de esta fila con esta columna es este, 2.101. Entonces para nuestro ejercicio, ese valor que acabamos de encontrar en tablas es precisamente el valor de t que se va a encontrar en este punto donde comienza a delimitarse nuestra zona o región de rechazo, que para nosotros es 2.101. Entonces, como tenemos una prueba de dos colas, vamos a utilizar el valor positivo, 2.101 positivo, y también el negativo. Vamos a utilizar entonces aquí, vamos a saber que como la distribución es simétrica, por acá vamos a tener una t igual a menos 2.101. Entonces, la lógica es la siguiente. Si el valor que yo obtuve con mi prueba es tal que cae ya sea en este lado, es decir, si el valor que obtuve es una t positiva, debería de compararlo con este valor de aquí, y entonces si la t que yo obtuve en mi prueba, que hice en nuestro caso con r, es mayor o igual que este valor de 2.101, entonces voy a caer en la zona de rechazo y por lo tanto me veré obligado a rechazar la hipótesis nula. Si el valor que yo hubiera obtenido en mi prueba T de Student es negativo, entonces caería de este lado, del lado izquierdo de la distribución, y entonces yo tendría que corroborar si ese valor fuera menor que la t que estoy obteniendo aquí en mis tablas, también caería en la zona de rechazo, es decir, en esta zona sombreada, y por lo tanto tendría que rechazar la hipótesis nula. De hecho, lo podemos escribir como reglas. Si mi valor de t observada es positivo, entonces tengo que corroborar que t observada es mayor o igual que la t de tablas para rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, tendría que no rechazar la hipótesis nula. Por el contrario, si mi valor de t observada es negativo, tengo que corroborar que este sea menor o igual que la t de tablas para rechazar la hipótesis nula. O caso contrario, es decir, si la t observada fuera mayor que la t teórica o la t de tablas, tendría que no rechazar la hipótesis nula. El procedimiento es análogo con las pruebas unilaterales. Entonces he trasladado hacia acá nuestra distribución T. Recordemos que tiene grados de libertad 18 y además nivel de significancia de 0.05. Y entonces con base en los datos de la tabla habíamos encontrado que la eh, puntuación T que delimita mis zonas de rechazo o de no rechazo de la hipótesis nula, estas zonas que están coloreadas de azul por acá, son las regiones de rechazo para una prueba de dos colas. Entonces delimitan precisamente que yo puedo ahí rechazar la hipótesis nula. Entonces en nuestro caso obtuvimos un valor de t observada de menos 1.8571. Eso quiere decir que si yo ubicara ese valor, más o menos caería por aquí. Por aquí estaría entonces lo que nosotros llamaríamos t observada, que es igual a menos 1.85. Y entonces es bastante evidente que esa t está cayendo en la zona central de la distribución, que es lo que llamamos hace un momento como zona de no rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, mis muestras son lo suficientemente parecidas para que yo no me atreva a rechazar la hipótesis nula. Vamos a dar otra interpretación de esto. Al momento de delimitar nuestras zonas de rechazo con un nivel de significancia de 0.05, estamos asumiendo que necesitamos o estamos considerando el 5% de las muestras o de las diferencias de muestras, valga la redundancia, más diferentes
para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, estas dos medias que tenemos, que tienen estos valores, no son lo suficientemente distintas para que la diferencia entre las mismas caiga en el 5% de diferencias más grandes que existen para estas poblaciones que estamos estudiando. Adicionalmente, algo que no habíamos mencionado es que al nivel de significancia también se le suele conocer como el tamaño de las regiones críticas, precisamente porque si nosotros tomamos un nivel de significancia más chico, como se podrá intuir, nuestra zona de rechazo sería más chiquita, es decir, se recorrería más hacia las colas. Si tomáramos un nivel de significancia más grande, por ejemplo de 0.20, entonces más o menos las colas quedarían más grandes, por ejemplo, estarían por aquí. Entonces toda esta parte que estoy coloreando de rojo quizá correspondería a unas colas más grandes, por ejemplo unas colas con un nivel de significancia de 0.2. Entonces una de las formas de interpretar nuestro valor es el que acabo de mencionar, utilizando los valores de t observada y de t teórica o de t de tablas, que sería este caso de aquí, opción 1. Entonces usar el valor de t observada, es decir, el valor obtenido con la prueba, y entonces tenemos que como t0 es igual a menos 1.85 y ese valor es mayor que menos 2.101, que es el valor que delimita mi zona de rechazo, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Así se encuentra que las medias de las poblaciones son iguales. Como no rechazamos la hipótesis nula, entonces debemos de mantenerla, y recordemos que esa hipótesis decía que las medias de las poblaciones son precisamente iguales, con un nivel de significancia de 0.05. La segunda opción sería utilizar el p-valor. De hecho, esta es la opción quizá más común actualmente porque se realizan las pruebas mediante procesos informáticos como programas o lenguajes. Entonces aquí utilizaríamos este p-valor que nos dio la prueba T de Student. Entonces como el p-valor es de 0.07 y ese valor es más grande que el nivel de significancia que yo estaba dispuesto a asumir, yo estaba dispuesto a asumir una probabilidad de error tipo 1 de 0.05, pero yo estoy encontrando que para mis muestras el valor, digamos, real es uno de 0.07, casi 0.08. Es decir, que la probabilidad de cometer un error tipo 1 con las muestras que yo tengo es mayor que el que yo estoy dispuesto a, a mantener. Y como es mayor, no debo de rechazar la hipótesis nula. Entonces, esa va a ser la regla general. Si mi p-valor es mayor que mi nivel de significancia, no voy a rechazar la hipótesis nula. Si el p-valor es menor o igual que el nivel de significancia, sí voy a rechazar la hipótesis nula. De tal manera que esta sería la conclusión a la que podemos llegar. Lamentablemente este video fue un poco más extenso de lo común, sin embargo traté de simplificarlo y de tocar los temas de la manera más amplia o detallada posible, sin exageraciones. Pero de momento vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.